El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. El aire gélido de aquel mes de enero cortaba la piel de los habitantes de Quintanar de la Orden con una saña propia de la meseta toledana. Era el día 11 de enero del año 2016 y la noche se había desplomado sobre las calles de La Mancha, con una pesadez de plomo y escarcha. En la gestoría Carrión, el centro neurálgico de la administración y el consejo para miles de vecinos de la comarca, el tiempo parecía haberse detenido entre legajos y sellos de caucho. Javier, el hombre que regía aquel imperio de papel con mano firme y meticulosa, cerró la puerta de su negocio en torno a las 7:30 de la tarde. No sabía que ese gesto cotidiano sería el último acto de su vida anterior, la que conocía antes de que la tragedia se instalara en su salón. Caminó hacia su hogar, situado en una zona céntrica, buscando el calor que las estufas prometían en la intimidad de su casa. Al abrir la puerta, el silencio habitual fue sustituido por una premonición de desastre. La luz de la cocina estaba encendida, una pequeña estrella de neón que iluminaba un escenario de pesadilla. Sobre el suelo frío de baldosas, yacía Isabel Laureana, a quien todos conocían con el apelativo cariñoso de Isabel Ana. Su cuerpo, antaño lleno de vitalidad y servicio hacia su pueblo como concejala de Cultura, estaba ahora sumergido en un charco de sangre que se expandía como una mancha de tinta negra sobre el blanco de la cocina. Los ojos de Javier se clavaron en las heridas que marcaban el tórax, el cuello y los brazos de su mujer. El pánico, ese animal ciego que devora la razón, se apoderó de él. En un estado de confusión total, intentó pedir ayuda, pero sus dedos temblorosos marcaron un número erróneo. Salió a la calle gritando el nombre de su amada, proclamando al viento que habían matado a su Isabel Ana. Los vecinos, estupefactos, comenzaron a congregarse mientras él corría de nuevo hacia la gestoría, un alma en pena buscando refugio en los lugares que conocía. El pueblo de Quintanar de la Orden, una comunidad tranquila de 12.000 habitantes, recibió la noticia como un jarro de agua fría que congeló el corazón de cada familia. Isabel Ana había sido una mujer muy querida, una servidora pública que entre el año 1999 y el 2003 había dedicado sus esfuerzos a la cultura del municipio. El funeral fue multitudinario, un mar de lágrimas y palmas que despidieron a la exconcejala mientras era llevada en hombros por sus hermanos y amigos. Sin embargo, en las sombras de la investigación, el foco comenzó a girar hacia una dirección inesperada. La Guardia Civil, en sus primeras pesquisas, descartó el robo. No había cerraduras forzadas, no faltaban objetos de valor, no había desorden que indicara la entrada de un extraño sediento de botín. El foco se centró en Javier. Sus declaraciones ante la jueza estaban plagadas de contradicciones, de huecos negros que la lógica no podía llenar. De víctima doliente pasó a ser el marido acusado. Ingresó en la cárcel de Ocaña mientras el pueblo murmuraba sobre la posible cara oculta de un matrimonio que siempre se había mostrado afectuoso en público, caminando de la mano y compartiendo caricias. Pero la verdad, esa entidad esquiva, decidió revelarse a través de la ciencia meses después. Las pruebas de ácido desoxirribonucleico halladas en los 2 cuchillos de cocina utilizados para el crimen no pertenecían a Javier. Los restos genéticos apuntaban a otro hombre, alguien que compartía su sangre pero no su destino de éxito. Entró en escena José Antonio, el hermano menor de Javier. José Antonio era la sombra que habitaba en los rincones de la gestoría Carrión. Mientras Javier era el líder brillante, José Antonio era el operario que hacía los recados, el que abría y cerraba la oficina, el que se encargaba de las fotocopias y los mandados menores. Se sentía un ser inferior, un hombre a la zaga de sus hermanos que sí tenían títulos académicos y prestigio. Su autoestima estaba por los suelos, marcada por una personalidad débil y vulnerable que puntuaba alto en las escalas de dependencia e inestabilidad emocional. A principios de noviembre, la confesión de José Antonio rompió el hermetismo de la investigación. He sido yo, repetía una y otra vez con una frialdad que helaba la sangre. Relató cómo aquel día de enero se dirigió a casa de su hermano con las llaves que poseía. Su intención inicial, según sus palabras, era matar a Javier. El motivo que esgrimió parecía sacado de una tragedia de errores burocráticos. Al parecer, José Antonio se había equivocado en una cotización laboral necesaria para la jubilación de su hermano mayor. El miedo a la reacción de Javier, un hombre de temperamento fuerte y meticulosidad extrema, le nubló la mente. Se sentía un diablo, un ser maligno que solo podía resolver su error a través de la violencia.
Pero Javier no estaba en casa cuando él entró. Fue Isabel Ana quien lo sorprendió en la cocina. Al verla sola, y ante el temor de que ella le preguntara qué hacía allí con las llaves, el pánico se transformó en una agresión brutal. Ella le suplicó que no la matara, pero José Antonio, en un estado de enajenación, utilizó los cuchillos para acabar con su vida. Relató cómo vio los ojos de su cuñada quedarse abiertos y fijos, una imagen que lo perseguiría hasta el final de sus días. Después de cometer el acto, dejó los cuchillos paralelos en el pasillo y esperó a su hermano con la intención de matarlo también, pero al verle llegar, el valor le abandonó y huyó por la puerta de la cochera. Javier salió de la cárcel bajo una fianza de 20.000 euros, pero el estigma del crimen y las dudas sobre su posible implicación no se borraron del todo. El caso de la exconcejala se convirtió en un laberinto de preguntas sin respuesta. ¿Por qué José Antonio confesó de esa manera tan cruda? ¿Era realmente capaz aquel hombre apocado de semejante barbarie? La familia de Isabel Ana nunca terminó de creer la versión oficial. Para ellos, Javier seguía siendo el presunto asesino en su corazón, un hombre cuya mirada les intimidaba y les hacía bajar la cabeza. El desenlace de esta historia llegó en el verano del año 2018. El día en que ambos hermanos debían comparecer ante el juzgado para que se les comunicaran los delitos de los que se les imputaba, José Antonio decidió poner fin a su propio juicio. Apareció muerto en su celda de la prisión de Ocaña por causas no naturales. Se suicidó, llevándose consigo los secretos finales de aquella tarde de invierno. El crimen de Quintanar de la Orden se cerró así, de forma abrupta y trágica, dejando tras de sí un rastro de dolor y una causa archivada por la muerte del confeso. Javier defendió siempre su inocencia, pero el silencio de su hermano en la tumba y las contradicciones iniciales dejaron una sombra perenne sobre el municipio. No hay crimen perfecto, dicen algunos, pero para la hermana de Isabel Ana, este caso salió perfecto para el culpable que quedó libre. Ella, que aún se siente como si le hubieran arrancado parte de su cuerpo, sigue buscando consuelo en los psiquiatras mientras el pueblo de Quintanar de la Orden intenta olvidar aquel 11 de enero en que la nieve se tiñó de rojo. La historia de los hermanos Carrión quedó grabada en la crónica negra de España como un relato de celos, inferioridad y una violencia que estalló por un error en un papel de jubilación. Una vida segada por el miedo a una reprimenda, un destino quebrado entre las paredes de una cocina que guardará para siempre el eco de las súplicas de una mujer que solo quería ayudar a todos los que la rodeaban. La meseta toledana sigue viendo pasar los inviernos, pero el recuerdo de Isabel Ana permanece en la memoria de quienes la quisieron. Mientras la justicia terrenal se detuvo ante la puerta de una celda vacía y un silencio sepulcral que nadie ha podido romper. Las calles de Quintanar, con sus casas de labor y su aire castellano, guardan el secreto de lo que realmente ocurrió en el alma de aquellos hombres. Javier continuó con su vida, marcado por el juicio social, mientras José Antonio se convertía en una nota al pie de página de un expediente judicial cerrado por fallecimiento. La tragedia de la familia Carrión es la tragedia de una incomunicación llevada al extremo, de una competencia fraternal que terminó en sangre y en un suicidio que dejó más dudas que certezas. La muerte de Isabel Ana no solo fue el final de una concejala querida, sino el inicio de una pesadilla que dividió a una familia y a un pueblo entero entre la sospecha y el perdón que nunca llegó a concretarse. Hoy en día, cuando el viento sopla fuerte sobre la Mancha, parece susurrar el nombre de Isabel Ana, recordando que la verdad a veces es un rompecabezas cuyas piezas se pierden en la oscuridad de una celda o en el silencio de los que prefieren no hablar. La justicia, a veces, se encuentra con muros que ni la ciencia ni el ADN pueden derribar del todo, especialmente cuando el corazón humano es el que esconde los motivos más profundos y oscuros de sus actos. Quintanar de la Orden ya no es el mismo desde aquel 2016, pues en cada rincón de sus plazas y en cada sombra de sus portales, late la memoria de un crimen que conmovió a toda España y que terminó con un desenlace tan surrealista como doloroso. La vida de Isabel Ana merece ser recordada por su luz y no solo por la oscuridad que la envolvió en sus últimos momentos. Ella fue el centro de una historia de horror que nadie pudo prever, una mujer que se encontró de frente con el monstruo de la inseguridad y el delirio de un hombre que no supo gestionar su propia pequeñez. La crónica de este suceso queda como un recordatorio de la fragilidad de la existencia y de cómo, en un instante, todo lo construido puede desmoronarse por un acto de locura o un miedo insuperable. Las heridas de aquel 11 de enero siguen abiertas en el corazón de quienes conocieron la bondad de Isabel Ana, mientras el tiempo, con su paso incansable,
Trata de cubrir con un manto de olvido lo que la justicia no pudo terminar de esclarecer. La gestoría Carrión, los cuchillos en el pasillo, el ADN inesperado y el suicidio final son los hitos de un camino que condujo al vacío, dejando a un pueblo entero con la sensación de que algo esencial se perdió para siempre entre los legajos y el frío de la Mancha. La historia de Quintanar es ahora la historia de Isabel Ana, la mujer que se convirtió en leyenda por culpa de una violencia irracional y un destino que decidió ensañarse con los más vulnerables. Cada vez que el calendario marca el 11 de enero, las flores aparecen en el cementerio para recordar que, aunque el culpable confeso ya no esté para responder, su memoria sigue viva en cada palabra de consuelo y en cada gesto de cultura que ella tanto amó. La vida sigue su curso, pero los relatos como este nos obligan a mirar de frente a la naturaleza humana, con todas sus luces y sus sombras más aterradoras. La paz para Isabel Ana es el deseo de todos los que creen que, por encima de los errores y las tragedias, debe prevalecer el recuerdo de una vida dedicada al servicio y al amor por su tierra. El crimen de Quintanar no fue solo un asesinato, fue la ruptura de un equilibrio que mantenía unida a una comunidad, una grieta que dejó ver las profundidades de la envidia y el temor filial. La narración de estos hechos nos sumerge en una atmósfera donde la realidad supera a la ficción y donde cada detalle, por pequeño que sea, como unas llaves o una luz encendida, se convierte en un testigo mudo de la fatalidad. Los hermanos Carrión, uno con su éxito y otro con su sentimiento de nulidad, representan las dos caras de una misma moneda que la tragedia decidió lanzar al aire aquel invierno. El resultado fue una caída estrepitosa hacia el abismo que ningún juicio pudo evitar. La memoria de Isabel Ana es el único faro que queda en medio de este mar de confusiones y dolor, una luz que brilla con la fuerza de la dignidad frente a la cobardía de quienes no supieron afrontar sus propios fantasmas. El pueblo de Quintanar de la Orden sigue adelante, pero con la herida de saber que entre sus calles caminó el horror y que la justicia a veces llega tarde o no llega de la forma que todos esperamos. La Crónica Negra española tiene en este caso uno de sus capítulos más enigmáticos y dolorosos, un ejemplo de cómo la mente humana puede torcerse hasta límites insospechados por motivos que al resto del mundo le parecen insignificantes. Pero para José Antonio, aquel error en un papel era el fin del mundo, y para Isabel Ana, su encuentro fortuito en la cocina fue el fin de su vida. Javier, en medio de todo, queda como una figura borrosa en la fotografía de la tragedia, un hombre que perdió a su mujer y a su hermano en un proceso que lo destruyó todo a su paso. El silencio que hoy rodea a la gestoría y a la casa de la calle donde ocurrió todo es el testimonio de un tiempo que ya no volverá y de una paz que se ha vuelto frágil y preciada para todos los que vivieron aquellos días de angustia y asombro. La historia se escribe con los nombres de los que ya no están, y el nombre de Isabel Ana brilla con una tristeza serena que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía y el valor de cada vida humana frente a la barbarie de los que se sienten diablos en un mundo de sombras. Quintanar de la Orden siempre será el escenario de este relato novelado de la realidad, un lugar donde el frío de enero guarda el secreto de una noche en que la cultura perdió a una de sus mejores representantes y la familia Carrión perdió su alma para siempre. El tiempo pasará, las generaciones cambiarán, pero el crimen de la exconcejala seguirá siendo contado como una advertencia sobre los peligros de la inferioridad mal gestionada y el peso insoportable de la culpa que lleva a un hombre a quitarse la vida antes de enfrentarse a sus actos ante la ley de los hombres. La paz eterna para Isabel Ana es el único final posible para un relato que comenzó con sangre y terminó con un silencio que grita por justicia en medio de la llanura manchega. Los campos de Toledo, que han sido testigos de siglos de historia, guardan ahora este episodio de horror contemporáneo con la misma resignación con que guardan las piedras de sus castillos y el polvo de sus caminos. La vida es un soplo, un instante que puede ser arrebatado por la mano de quien menos se espera, y la historia de Isabel Ana es la prueba más fehaciente de esa fragilidad que nos envuelve a todos. Que este relato sirva para mantener viva su memoria y para que nunca se olvide que, tras los titulares y los procesos judiciales, siempre hay personas que sufren y que esperan una verdad que a veces solo llega con el final de los tiempos. Quintanar de la Orden sigue siendo ese municipio importante de la Mancha toledana, pero con una historia que lo define y lo marca. Una historia de una mujer buena que fue víctima de una circunstancia surrealista y de una violencia que no conoce de razones ni de parentescos. La noche de aquel 11 de enero se ha prolongado en el tiempo para muchos, pero la esperanza de que la luz de la verdad ilumine algún día todos los rincones oscuros de este caso sigue presente en cada palabra escrita y en cada recuerdo compartido.
La historia de los hermanos Carrión y de Isabel Ana es un espejo en el que nadie quiere mirarse, pero que nos muestra las bajezas y las tragedias que pueden ocurrir cuando el miedo y el odio se instalan en el seno de lo que debería ser un refugio de amor. La casa de Javier e Isabel Ana ya no escucha las risas ni los proyectos de futuro. Solo queda el eco de un pasado que se rompió en 1000 pedazos aquella tarde de invierno. Y así, entre el frío y la memoria, se cierra este relato de una vida truncada y de una justicia que se quedó a las puertas de la verdad final. La Mancha sigue siendo ese escenario de Quijotes y gigantes, pero en esta ocasión los gigantes eran de carne y hueso y el molino era una cocina donde la muerte esperaba, agazapada con 2 cuchillos y un sentimiento de inferioridad que lo destruyó todo. Que la tierra le sea leve a Isabel Ana y que el recuerdo de su labor por Quintanar de la Orden sea el legado que prevalezca por encima de la oscuridad del crimen que le arrebató la vida. La crónica de Quintanar es la crónica de un dolor compartido y de una búsqueda constante de sentido en un acto que carece de él. La vida sigue, pero la memoria permanece vigilante, recordando que cada 11 de enero una mujer llamada Isabel Ana dejó un vacío que nada ni nadie podrá llenar, jamás en el corazón de su pueblo y de su familia. Las estrellas de Toledo seguirán brillando sobre las casas de Quintanar, pero siempre habrá una luz que falte, una voz que ya no se oiga y una presencia que se eche de menos en cada acto cultural y en cada callejón de este municipio que aprendió de la forma más dura lo que significa la tragedia en su estado más puro. El relato de Javier y José Antonio es el relato de 2 hermanos que se perdieron en el camino de la vida, arrastrando con ellos a una mujer inocente que solo quería ser feliz y hacer felices a los demás. El final de este cuento real es un final abierto a la interpretación y al misterio, un final que nos deja con el alma encogida y con la certeza de que a veces el mal habita en los lugares más insospechados, esperando el momento justo para emerger y cambiarlo todo para siempre. Quintanar de la Orden, su gente y su historia, guardarán para siempre el nombre de Isabel Ana en un lugar de honor, mientras la justicia se desvanece en la bruma de un suicidio y una causa archivada que nunca podrá dar el consuelo necesario a los que se quedaron atrás. La paz para todos los involucrados es el último deseo de este relato, que busca solo poner palabras a un dolor que a menudo es inefable y a una historia que merece ser contada para que el olvido no gane la batalla final contra la memoria de una mujer que fue todo para su pueblo y que hoy es un símbolo de la lucha por la verdad y la justicia en un mundo que a veces parece haberlas olvidado. La gestoría Carrión, el frío de enero, los cuchillos de cocina y el silencio de Ocaña son los versos de este poema trágico que es la vida de Isabel Ana. Una vida que terminó demasiado pronto pero que dejó una huella imborrable en la tierra roja de la Mancha. Que cada letra de este texto sea un homenaje a su existencia y una denuncia de la violencia que la apartó de nosotros. El camino hacia la verdad es largo y tortuoso, pero mientras haya alguien que recuerde su nombre y cuente su historia, Isabel Ana no habrá muerto del todo. Quintanar de la Orden sigue en pie, orgulloso de su pasado y valiente ante su futuro, pero siempre llevando en su alma la cicatriz de aquel 11 de enero que cambió su historia para siempre. La vida es un regalo precioso y frágil, y la historia de Isabel Ana nos lo recuerda con cada palabra, con cada punto y con cada coma de este relato que hoy llega a su fin pero que vivirá por siempre en el corazón de quienes creen en la justicia y en la memoria de los que ya no pueden hablar por sí mismos. La Mancha, con sus horizontes infinitos, nos enseña que nada es eterno, excepto quizá el recuerdo de una persona buena que fue víctima de la maldad de un hombre que no supo amarse a sí mismo ni respetar la vida de los demás. Isabel Ana, descansa en paz en tu tierra manchega, bajo el sol que ilumina los campos de Toledo y bajo la lluvia que limpia las heridas de un pasado que ya no puede dañarte. Tu pueblo no te olvida y este relato es la prueba de que tu luz sigue brillando, a pesar de todo, en medio de la oscuridad. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.